Listo. Buenas noches con todos. Gracias por sumarse a tiempo. Yo sé que ahora se van a ir sumando las demás personas, seguro. Mi nombre es Saúl Carrasco. Soy el director de la revista Somerset y del Club del Interiorismo. El día de hoy tenemos una invitada especial. Catherine Reto es una profesional que ya ha participado en buena forma de Spodeco y tiene también mucha experiencia ejecutando proyectos. Ella va a darle una visión distinta al tema de dormitorios infantiles y no se queden con preguntas, hagan todas las preguntas. La dinámica es ella va exponiendo. Si por ahí hay alguna pregunta en el chat, yo te la hago saber en alguna pausa que hagas. Y a las 7:40 hacemos un corte para que entren nuestros amigos de Arauco, unos 15 minutos, y de ahí continuamos con la sesión que más o menos 8:20 debe terminar y de ahí pasamos a una rueda de preguntas para que por ahí se queden y aclaren todas las dudas. Listo. Ujú. Catherine, adelante. Ok, voy a probar primero esto de compartir antes de presentarme todo porque no voy a hacer que después, a ver, pantalla, sí, compartir, que a veces me juega mal. Sí, sí, no, pero ahí estás Ya, en el Zoom. Ajá, ah, ya, acá en mi Canva, ahí ajá, estoy. ahí Ahora estás. lo he logrado. Ya, a ver, ya, ahí estoy. Bueno, hola a todas, o todos, no he visto todavía bien. Bueno, para mí hace mucho tiempo que no hacía un taller, de hecho, es una oportunidad también de poder contarles cómo es que yo trabajo los proyectos, ¿no? Más allá de dar una clase o como uno cuando va a la universidad y se sienta, ¿no? Sino en base a mi experiencia y particularmente en este tema, porque soy mamá. Soy mamá y yo tengo ya un hijo ya adolescente, entonces digamos que conozco las etapas que una mamá que pasa, ¿no? Que es nuestro primer contacto, digamos, ¿no? Eh, entonces, eso de hecho me ha ayudado mucho a entender y a ver los proyectos de dormitorios infantiles de otra manera, ¿no? Incluso cuando yo comencé mi primer trabajo, yo he sido mamá joven, de hecho, fue en una empresa de diseño infantil. Entonces, mientras que yo tenía a mi niño pequeñito, pues desarrollaba proyectos infantiles, ¿no? Entonces es otra visión que básicamente quiero compartirles porque es el modo en cómo también nosotros somos más cercanos al cliente, ¿no? Ay, a ver, espérame. Ahí estoy. Bueno, esto es un poco yo, ahí estoy yo. ¿Sí? Eh, y voy a ir de frente a lo que nos trae acá, ¿sí? Bueno, los espacios que vamos a trabajar, que vamos a hablar hoy es lo que corresponde a diseños infantiles. De hecho, este mundo infantil tiene bastante conexión eh, con el desarrollo, ¿no? Del ser humano, la creatividad, la seguridad que podemos brindarle a los niños. De hecho, no solamente es crear un espacio bonito de pronto que proyecte solamente ternura, una temática, ¿no? Es bastante conexión, porque de hecho, si comenzamos a hablar de etapas y por ahí viene una mamá o un papá, ¿no? Eh, esperando un niño, entonces ese momento es también con ellos, ¿no? Conectar con ellos y todo este diseño tiene un propósito, ¿no? Acompañar esta curiosidad, este crecimiento, la autonomía del niño, ofrecerles un refugio, tener en cuenta muchos puntos que de hecho son importantes para el desarrollo, ¿no? Ahora, lo que quiero contarles aquí es que de hecho para yo diseñar siempre justo pensaba un poco cómo explicar lo que era el dormitorio infantil y de hecho puedo separarlo de dos maneras, ¿no? La etapa sensorial o de apego, que es esta primera etapa de cuando el niño ha nacido, en el que necesita a su mamá, necesita un entorno seguro, cálido, ¿no? Que estimule a un descanso favorable, ¿no? Y que sobre todo también cree el vínculo entre los padres y el niño, ¿no? Luego, puedo decir que existe la etapa de descubrimiento y juego, ¿no? En el que uno, como profesional,
quiero que lo vean también que no solamente diseñamos un espacio, o sea, al tener esto mapeado, nos damos cuenta cómo podemos influenciar en esa persona chiquita que tenemos ahí, ¿no? Entonces, es también en esta etapa de descubrimiento fomentar lo que es la autonomía, la imaginación, el movimiento libre, las rutinas, ¿sí? Entonces, siempre desde mi perspectiva, desde mi experiencia, les podría decir que conversar sobre la visión de crianza de los padres también es algo importante, ¿sí? Para cada familia, porque de hecho puede ser que de pronto piensen en una educación más llevada al estilo al Montessori, que tiene ciertas particularidades, de pronto tienen diferentes ideas, ¿sí? Entonces siempre es bueno que en el primer contacto, cuando empiecen los proyectos, tengan bastante comunicación y diálogo, no solamente de cómo te imaginas tu espacio, sino qué es lo que esperas tú para el desarrollo de tu hijo, ¿no? Hijo, hija en general, ¿no? Ahora, en estas etapas de diseño, en la parte de apego, bajo mi experiencia puedo tener ciertas claves, ¿no? Por ejemplo, tener una buena zona de descanso, lo que corresponde a la cuna, a la butaca de lactancia, hacer que sean bastante ergonómicas, cómodas, ¿no? Porque hay todo un proceso dentro de ellas, es donde quizás se va a desarrollar la persona, ¿no? Ahora, otro punto importante como clave vendría a ser los tonos, los colores suaves, las texturas naturales. Ahora hay una infinidad que lo vamos a ver luego, pero de hecho que proyecten bastante esto que va muy enlazado con el apego y lo sensorial, ¿sí? Luego también tener presente la iluminación cálida, que pueda regularse y que pueda tener, de hecho, ciertas diferentes atmósferas en diferentes momentos, ¿no? Recordemos, y es bueno siempre ponernos en lugar también de quienes habitan el espacio, ¿no? Este niño se va a levantar de madrugada, la mamá va a ir a verlo, necesita de pronto que no necesariamente prender la luz y que todo el espacio se ilumine por completo, sino de repente tener algo que se pueda graduar en cuanto a intensidad y crear cierta atmósfera, ¿no? Entonces, todo con el propósito de que este, este espacio cree ese apego con los padres, entre el padre y el hijo, que es el primer motivo de ese lugar, ¿no? Luego también tener en cuenta, por ejemplo, los mobiliarios, ¿no? Podemos tener mobiliarios que no sea, que tengan cuidado también con los niños, ¿no? Muebles redondeados, anclados, elementos que no sean de pronto tan pequeñitos en esta primera etapa, ¿no? Y también estímulos sensoriales como móviles, tapices. Incluso nosotros como profesionales, de hecho, podemos crear diferentes cosas. Por ejemplo, este de acá, estas fotos que van a ver son de proyectos que yo ya he trabajado y y de hecho, a veces nos toca, o al menos he visto bajo mi experiencia, crear cosas que tal vez no necesariamente están en tienda, ¿no? ¿Y por qué? Porque también viene, y para eso también nos buscan el hecho de personalizar el espacio, ¿sí? Por ejemplo, este móvil, ver alfombras, formas orgánicas, ¿sí? Ahora, otro punto importante es que el espacio no se sature visualmente, ¿sí? Y primera etapa. Ahora, en la etapa de descubrimiento y juego, yo bajo mi experiencia puedo eh, tener como claves la manera de definir, por ejemplo, lo que corresponde al espacio de descanso, al espacio de juego, al de guardado, ¿sí? Incorporar de pronto materiales que sí vayan a ser resistentes porque el desarrollo va a ser diferente del niño, el niño va a pintar, va a jugar, va a hacer un montón de cosas, ¿no? Ahora, las alturas también con respecto al mobiliario, adecuadas a ellos, estantes bajos. De hecho, esto es muy importante también para crearle independencia, ¿no? Entonces, que es algo también fundamental dentro de su crecimiento. Entonces, luego de ello, también tener los colores un poquito también nos da chance a usar colores más vibrantes, ¿no? Que lo puedan estimular un poco más, ¿no? Y elementos lúdicos como pizarras, mobiliario que se convierte, temáticas, ¿no? Y para ambos casos, la iluminación natural y una buena ventilación es súper importante, ¿sí? Ahora,
esto es como yo trabajo los espacios. Por ejemplo, este es un primer tipo de la parte de apego. ¿Y qué es lo que yo me pregunto cuando voy a diseñar? Lo que yo hago es un listado, que es el que tengo acá, y lo que siempre trato de cubrir es haciendo este listado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesito en este espacio? Necesito un espacio de descanso para mejorar la calidad del sueño del niño y establecer su rutina. ¿Qué más necesito dentro del espacio para comenzar a diseñar? Necesito este espacio de apego y conexión con los padres. Luego también necesito un espacio de aseo, porque obviamente hay que cambiarlo y todo ello, ¿no? Incluso tener en cuenta muchas veces que a veces la parte del baño ocurre en el dormitorio, ¿no? También tenemos el tema de guardado. Luego, ¿qué voy a pensar también para comenzar a diseñar la temperatura de la habitación? ¿Qué otra cosa voy a pensar? La iluminación que sea graduable, ¿no? En la temperatura también involucra los materiales, ¿no? ¿Qué telas voy a usar? ¿Qué materiales voy a usar? Si es madera, qué tipo de piso voy a usar, si voy a usar alfombra, si esto me va a dar un ambiente más cálido para el niño, ¿no? Luego, otro punto importante son elementos, sí, en esta primera etapa sutiles, pero sensoriales, ¿sí? Y que en general este ambiente proyecte tranquilidad, ¿sí? Entonces, yo cuando hago este listado, que es como yo trabajo, trato de hacer como un checklist, ¿no? Hago mi distribución, entonces ahí yo puedo comprender que tengo, por ejemplo, una primera zona que es la de guardado de closet. Luego tengo la zona de lactancia cerca a la zona de descanso. En este caso es una habitación que era como un descanso evolutivo porque esta cama se iba a convertir, ¿no? Cuando la pequeña creciera, se puede desarmar y puede ser una cama con baranda y luego en otro momento puede ser una cama con otra cama en la parte inferior, cama nido, ¿sí? Entonces, por eso es que la ven de pronto un poquito más grande. Por ejemplo, acá había una cunita, acá había un almacén y acá me daba chance de trabajar una banqueta, ¿no? Entonces, en este caso, conecto la zona de lactancia con la zona de descanso porque la madre necesita estar lo más cercana, ¿sí? Ahora, otro punto importante es la zona de guardado, ¿no? Que lo tenemos acá, más allá del closet, también otra zona de guardado para ya, elementos que son de fácil manejo, ¿no? Y también lo que es la zona de cambiado, ¿sí? Eso es lo que yo hago cuando voy a hacer un dormitorio para bebés, ¿no? Digamos, para esta primera etapa, ¿sí? ¿Qué pienso cuando voy a hacer un dormitorio para los niños que buscan el descubrimiento y estimularlos más? Lo que yo voy a pensar es que los espacios tienen que estar adaptados a su edad y a su crecimiento. Sí, probablemente sean mobiliarios que vayan acompañándolo en esta etapa, porque una cosa es que comience, por ejemplo, a los 3 añitos y de pronto siga con este dormitorio que muchas veces pasa hasta los 6, ¿no? Cambian las alturas, cambian, pero el mobiliario siempre tiene que ser versátil, ¿sí? Otro punto en el cual yo pienso cuando creo un espacio de estos es establecer las actividades por zonas, que ahora se los voy a mostrar cómo es que yo he dividido este dormitorio, ¿sí? Luego, otro punto importante, y también lo refuerzo por el tema de que yo soy mamá también, es el tema de la rutina infantil, ¿sí? Entonces, como ven, diseñar un dormitorio infantil no es solamente hacerlo bonito, que se vea tierno, que el juego va un poquito más allá, ¿sí? Porque los padres tienen un propósito bastante importante. Entonces, crear una rutina, crear hábitos, estimularlo, desarrollarlo, ¿no? Y bueno, como otro punto era justamente eso, ¿no? Aportar al crecimiento, el desarrollo del niño. Luego también conectar en actividades entre padres e hijos, ¿no? Eso también muchas veces hay que tomar en cuenta dentro del espacio. Y luego también, bueno, lo que les había mencionado, lo de la rutina de manera independiente. ¿Qué sucede cuando yo tengo presente esto? Considero tener, por ejemplo, bueno, el punto uno es el ingreso, tener, por ejemplo, una zona de aprendizaje. Y luego voy a tener en consideración de pronto una zona de guardado accesible, muy conectada con esta zona de aprendizaje, porque de hecho, en este caso es un dormitorio pequeño, ¿sí? Y porque me permite tener también una continuidad, porque muy probablemente el niño comienza ya a decidir dónde va a guardar sus cosas y dónde va a tener cada elemento. Entonces ya no es que solamente
papá y mamá vienen y les guardan las cosas aquí, sino que él decide. Por eso es que también tenemos una zona de guardado accesible. Luego, una zona de guardado superior que de todas maneras es de apoyo. Luego, contempla una zona de lectura que de hecho tal vez pueda hacer la conexión con los padres, ¿no? El leer un cuento, ¿no? Y todo ello. Luego tenemos la zona de descanso, el closet y finalmente una zona de actividades y exploración. Estos dos proyectos son bastante pequeñitos, pero resumen, creo, bastante bien la diferencia entre los dos tipos y las cosas que debemos contemplar para diseñar, ¿sí? Ahora, en cuanto a los colores y las emociones, de hecho lo que buscamos es siempre buscar un equilibrio entre la calma, la estimulación, el descanso, el juego, el aprendizaje, ¿sí? Luego, algo importante es que la paleta de color debe estar pensada también y conversada para analizar las emociones que queremos que el niño sienta, ¿sí? También manejar contrastes, contrastes de manera equilibrada y tonos desaturados y de hecho considerar nuevamente la luz natural y la iluminación propuesta, ¿sí? Para la paleta de color. Nuevamente, la iluminación natural, la iluminación que nosotros vamos a proponer es bastante importante, al igual que la temperatura, la calidez, los materiales que vamos a elegir, ¿sí? Ahora, en cuanto a sensaciones, de pronto ya colores, de hecho yo creo que puedo dividir como que en tres, ¿sí? Es al menos como yo lo veo, ¿sí? La primera etapa, que es la infancia, de hecho, ¿qué quiero proyectar en este espacio? Lo que yo quiero proyectar es calma, protección, ternura. Entonces, ¿qué voy a trabajar con los colores? De pronto las variedades de tonos en blancos, de saturados hacia ciertos colores, ¿sí? También, ahí dice colores desaturados, pero es desaturados, ¿sí? Colores desaturados o pasteles, ¿sí? Acentos de color sí podemos trabajarlos, pero en menor proporción, ¿sí? Porque recuerden que estamos en la primera infancia, ¿sí? Luego, cuando ya pasamos a esta etapa exploratoria que les comentaba en un inicio, las sensaciones que vamos a buscar dentro de este dormitorio van a basarse más en lo que es la alegría, la curiosidad y el movimiento libre, ¿sí? Entonces, los colores van a invitar un poco más al juego, sí dentro de una gama suave, porque para esto, como en todo el mundo del diseño, no hay algo como una ley totalmente establecida, ¿no? Nosotros podemos equilibrar, pero esto digamos que son, bajo mi experiencia, ciertos consejos o ciertos puntos que yo he trabajado y que les podría compartir, ¿sí? Luego también acentos en tonalidades de pronto empolvadas, un poco más tenues. El porcentaje se incrementa un poquito más a comparación de esta primera infancia, pero tampoco es que estalle el color y se cree un contraste, ¿no? Tiene que ser trabajado también de una manera proporcional, que no nos cree tampoco un desgaste visual, ¿no? Que si bien es cierto, tiene que tener mucha relación con la alegría, la curiosidad, el movimiento, no tiene que estallar y ser tan contrastante, ¿sí? Ahora, también a esto se le van a sumar las texturas. Recordemos que en esta etapa exploratoria el niño busca tocar, sentir, agarrar, ¿no? Entonces también a esto se suma la creatividad, la autonomía. Entonces, eh, se vuelve más lúdico. Ya no solamente son los colores en general, sino también ciertos elementos que van muy en relación con los materiales y con el mobiliario que vayamos a diseñar, ¿sí? Ahora, luego hay una etapa que es como que ya la final, digamos, de estos dormitorios infantiles, que es, digamos, la edad como que escolar, de creatividad, ¿no? En la cual eh, el niño necesita un espacio más de concentración, de equilibrio, de autoexpresión. De hecho, en muchos proyectos sucede que diseñamos un espacio en la etapa exploratoria que tiene que ir mutando esta etapa de edad escolar y de creatividad, ¿no? Entonces, yo sí aconsejo que cuando diseñemos en esta etapa de exploración, pensemos también cómo este espacio va a mutar
a esta otra etapa en la cual yo voy a necesitar concentración, equilibrio, autoexpresión. De pronto voy a usar tonalidades un poquito más marcadas, como un azul acero, un verde musgo, ¿sí? Acentos de color, contrastes más permitidos, juegos de color, juegos de tapices, ¿sí? Pero como es, como les digo, es muy común que de la etapa exploratoria pasemos a esta. Entonces, siempre tener presente cómo va a evolucionar ese dormitorio, ¿sí? Luego, también tenemos que integrar el color y la funcionalidad para, como les decía, acompañar la concentración y el sentido de identidad, ¿sí? El niño en esta etapa ya comienza a sentir que puede decidir, ¿sí? Entonces, es muy importante, incluso cuando diseñamos en estas dos, que nosotros también conversemos con ese niño, ¿no? No solamente con los papás, que digamos que es el primer contacto, pero también bajo mi experiencia me ha funcionado bastante bien conversar, también tener ese acercamiento con los niños, ¿sí? E involucrarlos porque ya ellos tienen una voz, ¿sí? Ahora, en cuanto a temáticas, de hecho, cada niño es único y su habitación es un reflejo de él mismo, de lo que quiere desarrollarse, de lo que le gusta, de sus intereses, ¿sí? Entonces, justo lo que les comentaba como punto acá lo he marcado, es hacer que el niño se sienta parte del proceso, ¿sí? Eso me ha funcionado a mí bastante y creo que he conseguido mejores resultados haciéndolo, ¿sí? Luego, todas las necesidades que probablemente conversemos con los papás, también conversarlas con el niño, porque una cosa es la visión de padres y otra cosa es la visión real a las necesidades del niño, ¿sí? Y luego lo otro es esta proyección que les decía a futuro de de este mobiliario y las temáticas, ¿no? De hecho, las temáticas ahora ya no son las que siempre usábamos de los carritos, no sé, pues de ese tipo, ¿no? Ahora las temáticas no tienen que ser literales, ¿no? Los recursos narrativos que podamos usar pueden ser conceptos, tienen que trabajarse bajo conceptos, ¿sí? Y que estas temáticas también puedan transformarse en el tiempo, ¿no? Como lo pongo aquí, ¿no? Por ejemplo, un bosque mágico puede evolucionar a un refugio natural, ¿no? Entonces, cambiando de accesorios, pequeños detalles puede acompañar, porque recordemos, el niño está en crecimiento y un año le va a gustar una cosa y al siguiente año le va a gustar otra. Entonces, hay que tratar de que ese concepto no sea literal y que sí utilicemos estos recursos de tal forma que pueda haber un proceso evolutivo dentro del espacio, ¿sí? Luego, bueno, algo que yo he notado y como tendencias clave, podría mencionarles que es uso de tendencias que conectan con la esencia de los papás y del niño. De hecho, este proyecto, por ejemplo, estos papás tienen, yo diseñé la parte de acá posterior del papel tapiz, ¿sí? Tiene todas las constelaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque el papá y la mamá estaban muy conectadas con la astrología y no querían nada que no fuera lo típico, ¿no? Y por eso también se le realizó este tipo de móvil. Entonces, yo siempre les digo a los clientes que conversen entre ellos y que se inspiren en algo que realmente los identifique para este y para cualquier proyecto, ¿no? Porque más allá de ir con de ir con las tendencias, lo importante es que el usuario se siente identificado, ¿sí? En este caso, para este proyecto, los usuarios eran los papás, porque obviamente era una bebé por nacer, y ellos se identificaban mucho con esto de la astrología, ¿no? Y bueno, una forma también de la cual les comentaba de la parte de iluminación, por ejemplo, esta cinta LED de acá, lo que yo hice es que esta sea graduable justamente para que cree la atmósfera de que de pronto se levanta en la madrugada y la mamá tiene que ir a atender, no necesariamente está todo el espacio iluminado, ¿no? Y igual tiene otros puntos de iluminación, pero esto era regulable justamente para proporcionarle tranquilidad, para que continúe el sueño, ¿sí? Luego, con respecto, por ejemplo, a esta cama cuna, de hecho, esta cuna de acá la diseñé pensando en que en un momento sea la cunita con una banqueta en la parte
de los pies. En la parte posterior a la cuna, de hecho, tiene un espacio, ¿no? Quedaba un espacio, entonces lo que hicimos era crear una especie de almacenamiento oculto, de almacén oculto para que pudieran ahí guardar otros implementos. Y esta cuna se desarma, ¿sí? Se desarma y las barandas de atrás me permiten que yo en un punto tenga una baranda de apoyo en esta zona para cuando la niña, en este caso, ya duerma sola y de hecho aprenda a dormir y no se caiga, ¿sí? Y también tenía el tema de la cama nido en la parte inferior. Entonces era un mobiliario bastante versátil, ¿no? Y muchas veces nos va a tocar hacer eso, crear mobiliario versátil que acompañe el crecimiento del niño y que no solamente se queda en una primera etapa. Este dormitorio va a trabajar probablemente hasta los 2, 3 añitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, probablemente un poquito más si le adicionan ciertos elementos para complementarlo, pero solo este mobiliario sí me llega a funcionar en ambas etapas, en la etapa de apego y en la etapa de exploración, ¿sí? Entonces muchas veces vamos a hacer eso, ¿no? De hecho, también podemos ver que las fibras naturales se están usando bastante. De hecho, el algodón, el lino son materiales que también se usan en estos espacios, la madera. ¿No? Para proporcionar calidez. De hecho, también acá en este mobiliario lo que trabajamos fue todo lo que era blanco era madera, ¿sí? Pero lo que ven aquí en tono madera en realidad es melamine, ¿sí? Entonces, sí se puede usar, ¿sí? Tener bastante cuidado con los bordes, ¿no? Y todo ello, pero podemos mezclar materiales que igualmente nos proporcionan el mismo resultado, ¿no? Las fibras naturales, también lo que hicimos en este espacio fue también personalizar muchos detallitos, por ejemplo, como los jaladores, ¿no? Por acá también se ve un poquito de lo que era el papel tapiz en la parte superior del closet, del cambiador, entonces la idea es eso, ¿no? Que le demos un espacio personalizado a nuestros clientes, este espacio, este dormitorio infantil, y que conecte con ellos, ¿no? Que no solamente sea uno más del montón, perdón, y que realmente veamos las necesidades que ellos quieren. Por ejemplo, ellos me decían, no, yo quiero la cuna que la acompañe y que se pueda convertir, porque si yo voy a comprar una cuna solamente me va a durar tal vez un año y después voy a tener que cambiarla y la verdad es que no quiero eso, quiero algo que acompañe a mi hija en su crecimiento y se crea el mobiliario, ¿sí? Ahora, luego también tenemos ya un poco de, ya yendo a esta etapa de descubrimiento, exploración, el hecho de que el espacio sea muy creativo, ¿no? Acá podemos ver muy claramente entre el anterior y este la diferencia también de las proporciones de color para usar, ¿no? De los juegos de formas, del tipo de mobiliario, del almacenamiento que tiene que de pronto ser a nivel del infante, ¿no? Elementos también de otro tipo de materiales, por ejemplo, este que era para los libros, para guardar en acrílico, ya se puede jugar un poco más, porque de hecho el propósito es que el niño se sienta estimulado, ¿no? Y bueno, también aquí tenemos un poco de algunos diseños que también realizamos. De hecho, esto ya es más para igualmente una etapa de exploración, pero que va a ir mutando porque el niño va a ir creciendo, ¿no? Y por eso ya de pronto no se ve tan infantil, pero de todas maneras aborda su etapa y puede abordar una etapa siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto el mobiliario lo estoy trabajando de una manera que pueda ser más versátil, ¿no? Por ejemplo, acá tiene las mesitas con esto que ayuda a que cambie los niveles para cuando él vaya creciendo, ¿no? Tengo la baranda que en un momento se puede sacar y me queda la cama, ¿no? Tengo almacenamiento en la parte inferior, tengo esto que es más lineal, ¿no? Y que le está dando en sí la temática, llamémoslo así, es este wallpaper que en un momento ahorita le gusta, por ejemplo, el fútbol, pero mañana le gusta otra temática y puede ir mutando, ¿no? Y este cuarto le sacamos la baranda
y lo ponemos un poquito de un papel tapiz de pronto no tan con diseños con motivos, perdón. Entonces ya va a ir yéndose un poco para una etapa escolar, ¿no? Y así, ¿no? Igual acá también, ¿no? Por ejemplo, este tipo de mobiliario, también tener en cuenta que la educación que los padres quieran darle a los hijos es muy importante tenerla en cuenta para el diseño. Por ejemplo, las camas Montessori, la educación Montessori que hace que el niño sea más independiente, que comience a decidir y establecer más su autonomía, ¿no? Entonces el mobiliario se trabaja en base a ese tipo de educación, ¿sí? Para que pueda sentirse reforzado, ¿no? Y de hecho ahora vemos que hay muchos elementos, ¿no? De juego, por ejemplo, detalles que hacen el espacio más lúdico, de pronto lo que son las puertas, las formas ya no son las mismas, y eso es lo bonito también de diseñar espacios infantiles, ¿no? Que nos da esa libertad de ser más creativos, de hecho de siempre ponernos a pensar como si fuéramos niños, ¿no? Y crear un espacio que los haga, les sea algo que útil para su crecimiento, ¿no? Por ejemplo, acá también estaba lo del mobiliario que es evolutivo, ¿sí? También algo importante es que aprovechemos la parte superiores de los dormitorios, crear guaridas, crear espacios de lectura, ¿no? Y bueno, esto es un poquito de... Catherine, eh, dime. antes de que empieces con esa parte, me gustaría que le podamos dar un Ah, pase ya. a César, sí, unos minutitos. Sí, César, ¿cómo sí. estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? César, ¿puedes compartir, por favor? Vamos a hacer un break con Catherine para que puedas explicar un poquito la info de Arauco que está patrocinando este taller, pues, ¿no? Dale, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Lo voy a compartir estos momentos. Y me confirman si se ve, por favor. Sí, Arauco. Ya, perfecto. Entonces, empezamos. Pues, empezamos. Mi nombre es César Alea, soy capacitador en Arauco y pues hoy día vamos a conocer un poco de los productos, básicamente de melamina Besto. Entonces, para que conozcan de Arauco también, les comento que Arauco es una empresa forestal que tiene muchos años de trayectoria. em, Actualmente tiene 27, 28 años aquí en Perú, ¿no? Y es una empresa pues que cuenta con hectáreas propias de patrimonio forestal en toda Sudamérica. Somos el mayor productor, perdón, de tableros en América. Tenemos clientes de más de 80 países en todo el mundo y actualmente contamos con 50 plantas de producción a nivel mundial. 50 plantas de producción, pues que vemos que están situadas estratégicamente para poder distribuir, ¿no? Y poder abarcar territorios muy importantes en todo el mundo. Por ejemplo, o una pregunta que siempre hacen es de qué plantas provienen los productos que se comercializan acá. Y provienen básicamente de las plantas de Chile, ¿no? Vemos que en Chile tenemos plantas de celulosa, tableros y de aserraderos. Ahora, la celulosa también es un importante proveedor de esta materia prima para la industria papel, textil, entre otros, ¿no? Los productos que puedes encontrar de Arauco son los siguientes. Tienes melamina Besto, que es un tablero de melamina, ¿no? Que vamos a hablar el día de hoy. El triple fenólico, que es un terciado, es un plywood que se utiliza mucho para la industria de la mueblería, de la albañilería, moldaje, ¿no? Decoración. El Trupam, que es muy utilizado, es muy versátil en realidad, desde decoraciones, maquetas, muebles, ¿no? Entre otros. Y el Durolac, que es un tablero complementario de lo que es el tablero de esto, ¿no? Después tenemos, bueno, vamos a empezar con el tablero de melamina. Eh, Como bien saben, un tablero de melamina está compuesto pues por muchas capas, es un tablero muy versátil, es un tablero que pues se presta para hacer muchos tipos de trabajos, ¿no? Y sobre todo tiene unas principales aplicaciones como es la mueblería, revestimiento y decoración.
El uso de este tablero de melamina es básicamente en interiores, ¿sí? En interiores, evitar siempre continuo con el agua, el contacto continuo con el agua y no es apto para intemperies. Es lo primero que nosotros debemos saber, ¿no? No se puede utilizar para proyectos exteriores como, pues, no sé, casete de vigilancia, mobiliario que esté en el patio, ¿no? En un parque. O sea, creo que estoy exagerando mucho, pero para tener claro la idea. El tema del contacto con el agua eh, lo puede tolerar, ¿no? De una manera mediana, ¿no? Pero siempre y cuando sea en la superficie y la limpieza o la extracción o quitar el agua, ¿no? De la superficie sea de forma inmediata. Como vemos en la imagen, pues generan una especie de, de como que el agua pues no tiene dónde entrar. ¿Por qué? Porque es una capa sellada. Les había mencionado que Arauco es una empresa forestal. Al ser una empresa forestal, pues contamos con materia prima. En este caso trabajamos con 100% pino radiata, lo cual ayuda mucho para que se estandarice mucho la calidad y la producción del aglomerado, ¿no? De estos 1,8 millones que solamente se considera en Sudamérica, 700.000 hectáreas son bosques nativos. Entonces, esto le da una característica o un valor, ¿no? A la empresa de ser una empresa responsable con el medio ambiente. En ese sentido, nos ha certificado, hemos sido certificados como empresa carbono neutral, ¿no? Lo que quiere decir que el tema de la medición, ¿no? Que se hace de forma anual es positiva, ¿no? En este caso, en temas de cuidado. ¿Cómo es eso? Al momento de fabricar un tablero o a producir distintos tipos de tableros, este, se genera el CO2. Este CO2 va a ser capturado por nuestros bosques y esta captura va a ser superior a lo que la empresa emite, ¿no? En ese sentido, todos los productos de Arauco, melamina, beso, Trupan, Durolac, entre otros, son productos ecoamigables. Este es el aglomerado que nosotros comercializamos, el aglomerado que vas a poder encontrar en los tableros melamina de esto. Como observarás, es un aglomerado limpio, ¿no? Sin presencia de corteza, sin purezas. Eso va a garantizar, uno, un acabado perfecto en cortes, cortes 45, cortes en cualquier grado, ¿no? Cuando quieras hacer tiradores integrados, quieras generar ranuras decorativas, perforaciones, ¿no? O cualquier tipo de trabajo en la superficie siempre va a ser muy perfecto porque tiene una estructura limpia de aglomerado, ¿no? Lo otro también es que le da un peso adecuado y muy bueno, ¿no? Este peso del tablero, que pues en tablero completo son algo 58 kilos, debido a su densidad, que es entre 580 y 600, este peso va a ser de que pues no, no, no sufra tanto lo que son los accesorios que se van a utilizar. Por ejemplo, algo muy básico, un ejemplo muy básico serían las correderas, ¿no? Las correderas te dan una carga bruta, ¿no? De 38, 40, 45 kilos, pero esto sin sumar el tema del peso de la estructura del cajón. Entonces, al utilizar un tablero con un solo tipo de árbol, no te da esta facilidad y este manejo. Más allá también que el mueble va a ser de un peso adecuado para poder transitarlo al momento de limpiar, ¿no? El espacio. Este es un aglomerado tipo MDP, que significa tablero de partículas de mediana densidad. Y como lo dice su nombre, son partículas, partículas grandes que están en el medio y partículas finas a los extremos. El formato de melamina Besto es de 215 por 244, aunque tenemos dos formatos que ahora te comento. Es 215 por 244 en espesor de 18 milímetros. César, tenemos de 15, venden de 15, sí, pero en su mayoría solamente blanco, ¿ya? En algunos otros diseños puedes encontrar, pero es muy mínimo, ¿sí? Las terminaciones que encuentras son muy variadas. Por ejemplo, terminaciones mate natural, que es una terminación semilisa. Supermate, que es una terminación 100% lisa, ¿no? Y que corta totalmente el brillo. Hilados, como vemos, es como un tramado de tejido. El sincrónico, pues, que tiene una apariencia muy cercana a lo que es la madera. Y el softwood,
que es un alto relieve. En lo que respecta a colecciones, los tableros de melamina Besto están divididos por estas colecciones, como empezamos por tendencias, que encontramos los diseños maderados en una gran variedad de tonalidades, ¿no? Tonalidades oscuras, claras, como el teca ártico, pues el Venecia, podemos hablar de un Toscana, maderados con mayor presencia de vetas o nudos, como un roble rústico, o un poco más modernos como un roble provenzal, ¿no? O un poco más cálidos como el saffron. Entonces, en la colección de tendencias vas a poder encontrar una gran variedad de tonos en diseños o estilos maderados. En lo que respecta a tonalidades o los supermate, tienes lo siguiente, los unicolores, ¿no? Como el negro velvet, el taupe, el verde jade, el maras, el azul marino, el humo y el carbón, todos estos en supermate, ¿no? Tenemos tonalidades también en frost, que son algo satinados, no es un alto brillo, tiene un ligero brillo nomás, ¿no? Que lo encuentras en los clásicos, el azulado, el almendra, ¿no? Por ahí el rojo, ¿no? El mismo blanco. Lo que respecta a innovación, tenemos estos estilos en tipo piedra como el Vizcaya y el Antalya, metalizados como el titanio y tres textiles, ¿no? Que son muy vendidos, que es el Inokiaro, el Sea Norte y el Sea Yorno. Son muy vendidos, ¿por qué? Porque dentro del mercado son los diseños tejidos que tienen un mayor realismo, ¿no? Y no solamente en la calidad del papel, porque, bueno, se me pasó a decirles, ¿no? La melamina o el tablero de melamina, aunque se dice tablero con melamina, está compuesto por tres partes. Una de ellas es la resina melamínica que va a recubrir al tablero y va a darle esta protección. El papel melaminizado que le va a dar el diseño, ¿no? Y ese papel es de muy alta calidad, tanto de gramaje y también de calidad de impresión. Y el aglomerado MDP que ya habíamos hablado, ¿no? Y la textura sincrónica, pues lo que va a aportar es una sensación mucho más real a lo que es el uso de la melamina, ¿no? Con una apariencia muy cercana a la madera. Tenemos tres diseños como el Cocoa, el Toffee y el Nougat, en la cual tenemos dos puntos, les comento dos puntos acá, que es el formato, es un formato nuevo de 1,83 por 250, ¿ya? Formato mucho más largo que de verdad es muy beneficioso porque al momento de hacer proyectos de piso-techo no necesito hacer uniones y esto también me facilita el tema de un buen acabado estético. También el tema de revestimientos em, y lo siguiente es que la textura sincrónica está en ambas caras, lo que va a ayudar demasiado en el tema de instalación, aplicación, ¿no? Cortes, ranurados, cualquier tipo de habilitación sobre tablero, de verdad te va a ayudar mucho ello. Más allá de las tres tonalidades que tenemos, ¿no? El Nougat, que es un maderado claro, el Toffee, un maderado un poco más naranja, y el marrón, que es un maderado medio clásico, ¿no? En tonalidad marrón. Si hablamos de clásicos, pues también tenemos diseños clásicos que pues ya no hago tanta introducción porque ya los conocemos. El Weng, el Cedro, Cerezo, Aya, Cepelli. Y todos estos diseños, y todos estos diseños que he mencionado, pues tienen una característica única en el mercado, que es la protección de cobre antimicrobiano, ¿no? Todos los diseños poseen sales de cobre, que están obviamente en ambas caras, y le da una protección adicional, ¿no? Creo que están hablando de ambientes de niños, ¿no? Ambientes infantiles. Entonces, esto le va a dar un valor agregado a estos proyectos que tú estés haciendo. ¿Por qué? Porque no solamente le estás dando un producto, un proyecto de mucha calidad, empezando por tu diseño, ¿no? Y terminando pues por la calidad del tablero, sino que le estás dando como una especie de valor agregado, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los virus, bacterias o gérmenes se van a eliminar. ¿Y cómo funciona esto, César? Funciona de la siguiente manera. Mira, una vez que tú instalas el mueble en el espacio, ¿ya? En las 2 horas, en las 2 primeras horas de contacto, ¿ya? Que puede entrar unas bacterias, virus o gérmenes sobre la superficie, se van a inactivar, ¿ya? Se inactivan. Y antes de las 24 horas va generando una eliminación progresiva hasta llegar al 99,9%. Esto está sustentado mediante dos certificados ISO, que es el 21702 y el 22196. Estos dos certificados lo puedes cargar de forma gratuita desde la página web. Se lo puedes añadir
en tu dossier de calidad, ¿no? Al cliente para que el cliente tenga esa tranquilidad y tú tengas este sustento, ¿no? Este respaldo de la marca hacia el mismo cliente, ¿sí? Eh, si solamente hablamos de espacio de niños, ¿no? Y eso se convierte en un argumento de venta muy importante. Imagínate que le digas, ¿sabes qué? Voy a diseñar el espacio de tu hijo, pero sobre todo voy a diseñar un espacio saludable. Va a ser un espacio saludable. ¿Por qué? Porque voy a utilizar esta melamina que tiene estas características, ¿no? Y eso lo trasladamos a la cocina, lo trasladamos a la sala, lo trasladamos a otros sectores, ¿no? El sector salud, para implementar, pues, desde un consultorio, un laboratorio, una farmacia, hasta clínicas, hospitales, ¿no? Porque este certificado de verdad te va a ayudar mucho. Y si en caso, pues, preguntan si nosotros tenemos también tableros de melamina resistente a la humedad, también lo tenemos, ¿no? Para eso, una breve introducción de lo que es la humedad en el espacio. La humedad que encontramos dentro de las casas es una humedad causada por condensación, ¿no? Humedad por condensación, que no es nada más que el agua, pues pasa a un estado gaseoso. Ese estado gaseoso es percibido como pues el vapor, y este vapor va a ingresar por cualquier edificio, cualquier espacio que se haya dejado, y cuando toca una superficie fría se convierte nuevamente en líquido, ¿no? Entonces, es así como trabaja pues este tipo de humedad dentro de las casas, dentro de los espacios más conocidos como pues baños, cocinas, área de planchado, secado, ¿no? Entonces, es donde nosotros necesitamos un tipo de melamina que sea exclusiva para estos espacios, como es la melamina RH, ya que significa resistente a la humedad. No significa resistente al agua, no significa resistente o hidrófugo, no significa hidroresistente, hidrorrepelente, nada que ver, ¿no? Siempre hay esa confusión y sigue escuchando en el sector un poco eso. Y lo llevamos, nosotros caemos en error y lo arrastramos al cliente con nosotros cuando le admitimos de que es una melamina resistente al agua, ¿no? Le damos esta breve explicación por qué estamos utilizando este tipo de melamina y con eso es suficiente. Tenemos algo más de 28 diseños en RH, ya que ustedes los van a poder encontrar en la página web, los catálogos digitales, ¿no? Mediante este sello. ¿Sí? La forma de identificar estos tableros RH es mediante una tonalidad verdosa que está en los cantos y que mientras más intenso sea, no significa que sea más resistente, sino que es solamente una pigmentación, ¿no? Quizá en algún momento el lote de pigmentación va a ser más fuerte o un poco menos, aunque tenemos em, una tonalidad ya definida. Dentro de los nuevos productos que hemos lanzado, tenemos el producto de Renova Melamina, ¿no? Este producto de Renova Melamina em, lo que ayuda, ¿no? Y lo que genera es tener un ambiente revestido de melamina, pero en minutos, ¿no? Este tablero de verdad lo hemos lanzado este año, ¿no? Y es de verdad que ha tenido muy buena aceptación, ¿no? Y tiene esas características. O sea, uno, es fácil de instalar y mantener, ¿ya? Y ahora te cuento por qué. Es excelente en relación precio y calidad, ¿no? Tiene protección de cobre antimicrobiana porque es un tablero que es revestido, no con melamina, y es para ambientes modernos y actuales. Y sobre todo es un producto ecomigable porque como es un producto Arauco, es un producto con carbono neutral. Las características, bueno, el formato tiene 1.23 por 2.44, entonces un formato casi como un triple play, ¿no? ¿Por qué 1.23 y por qué no es 1.22, César? Porque tiene un pequeño traslape, ya para que puedas generar uniones limpias. El espesor es de 6 milímetros y está compuesto por una base de MDF, de Trupam, ¿ya? Lo tenemos en tres diseños, que es el Teca Ártico, el roble provenzal y el roble americano, ¿ya? Por el momento, por lanzamiento, tenemos estas tres tonalidades, ¿sí? Y en las cuales el teca ártico y el roble provenzal tienen este tipo de ranurado tipo V, ¿ya?
que tiene una separación de 9,5 centímetros, 95 milímetros, ¿no? Entre uno y uno, entre uno y otro. Entonces, vemos acá el traslape que se mantiene, y esto es para que, pues, como cualquier piso, laminado, ¿no? Te genera esta limpieza de unión. Lo que encontramos en el roble americano, ¿no? Es otro estilo de ranura. No sé si se puede apreciar bien ahí, ¿no? Que tiene un ranurado, ¿no? Con un pequeño detalle. Entonces, este ranurado está de la siguiente manera. Es un ranurado tipo W, ¿no? Que tiene una separación un poco más continua y más cercana, que es de 4 centímetros. ¿Por qué le digo relación de precio y calidad también? Porque mira, es un tablero de 1,23 por 2,44, 6 milímetros de melamina de alta calidad, de un producto pues ecoamigable, con protección de cobre antimicrobiana, con tres diseños, ¿no? Muy, muy interesantes, y son los mismos diseños que la melamina. Y este tablero pues en el mercado está entre 105 soles a 115 soles, a veces hay promociones que lo venden a 95 soles. O sea, de verdad conviene mucho. A diferencia, puedes de utilizar un wall panel que en estos tiempos el wall panel se ha vuelto ya muy clásico, ¿no? Hace 9 años, 8, 9 años cuando estuvo esa tendencia muy marcada del wall panel. em, Era muy difícil de encontrar, ¿no? Hoy en día, pues, tenemos estas opciones de revestimiento para poder generar esta diseño, ¿no? De espacios de manera muy fácil. ¿Con qué lo puedo pegar? Pues aditivos de montaje, lo puedes pegar con pegamentos de contacto, pero va a depender mucho de la base que tú le vayas a colocar, ¿no? Recomendaciones finales, estimados, estimadas, recomendaciones generales para el trabajo de melamina es que debemos de mantener una distancia recomendada entre los tableros, entre punto de apoyo, ¿no? Que viene a ser 70 centímetros como máximo para evitar que se pandeen. La perforación para bisagras también es un tema muy, muy, muy comentado, ¿ya? Y te presento este cuadro, ¿no? Básicamente la cantidad va a ser de acuerdo al peso de la puerta que uno tenga, ¿ya? Em, Vemos que una puerta de 90 centímetros de hasta 60, bueno, 90 de alto y 60 de ancho, tiene un peso entre 4 a 7 kilos aproximadamente, entonces basta con dos bisagras. Existe solamente un pequeño caso en el cual tenemos que agregar una bisagra de carga cuando son puertas pequeñas, y es cuando pues hacemos una puerta en L en cocina, ¿no? El canteado también es muy importante, ¿no? Porque me ayuda a impermeabilizar el tablero y generar una estética. Y sobre todo, pues, que encontramos una gran variedad de espesores de tapacanto. Dentro de los más conocidos tenemos el tapacanto delgado de 0,45 y el tapacanto grueso de 3 milímetros. El tapacanto delgado lo utilizamos en estructuras perimetrales, en frente de cajón y puertas interiores, y en lados expuestos no visibles. Y el tapacanto grueso, pues, en cubiertas de mesa, escritorios, frente a cajón y puertas exteriores, y en bordes donde exista alta probabilidad de contacto con el usuario. Es decir, en cualquier borde que tú veas y consideres, pues ustedes al final son los diseñadores, tienen que tener en cuenta pues en qué momento y en qué lado utilizar este tipo de tapacanto grueso. César, ¿hay tapacantos de 1 milímetro y 2 milímetros? Sí, también, ¿no? De que no son tan convencionales, sí, pero pues está creciendo la demanda de este tipo de tapacanto, este tipo de espesor, así que se va a encontrar mayor cantidad de diseños o tonalidades. El calor, un tablero de melamina puede soportar hasta 50 grados centígrados, eh, pero no puede soportar lo que es el fuego, por ejemplo, ¿no? Temperaturas muy altas, como colocar una olla sobre la superficie, por eso que no se utiliza como mesada. Y por último, estimadas, estimados, la limpieza y el mantenimiento, ¿no? La limpieza y mantenimiento es sumamente importante porque va a definir el tiempo de vida de un mobiliario. No debemos utilizar agua, ni líquidos abrasivos, ni detergentes. Lo que se debe utilizar es alcohol isopropílico, silicona de limpieza en las superficies que no sean supermate y el paño microfibra, ¿sí?
¿Y por qué especificar Besto? ¿No? Y con esto me despido. ¿Por qué utilizar melamina Besto? Después de todo lo que hemos hablado, lo que han escuchado, es porque tiene mucha ventaja de trabajar con una compañía global, como lo es Arauco, ¿no? La calidad es garantizada, el tema de las tendencias siempre van a estar acorde a lo que demanda el mercado internacional. el- la preocupación por el medio ambiente también es muy marcada, ¿no? Y por eso es que melamina Besto, cuando trabajes con melamina Besto, va a ser sinónimo de sostenibilidad y salud. Sostenibilidad porque son productos carbono neutral, ¿no? Y salud porque todos los talleres de melamina Besto, los renueva melamina, el Trupat ranurado, incluso, tienen esa protección de cobre antimicrobiano, ¿sí? Y por último dejo el QR del catálogo Besto Online. No sé si de pronto pues hay alguna consulta, hay alguna duda. Hola César, ¿cómo estás? César, Hola Saúl, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Buenas noches. Mientras hacen alguna pregunta adicional, em, mencionaste unos tableros de 1,20 por 2,40, me parece. Así es. Eso venían solo en tres colores, ¿cierto? Sí, renueva melamina. Ya, perfecto, perfecto. Creo que es una buena opción para los hinchapes, ¿no? Sí, para cualquier enchape, obviamente solamente en interiores, ¿no? O sea, te da, al ser el mismo papel, el mismo diseño que los tableros de melamina de esto, te puede generar esa oportunidad de combinar, ¿no? Exacto, exacto. Ajá. Así es. Porque Genial. como verás, tenemos estos diseños en melamina, el teca ártico, el roble provenzal y el roble americano. Sí, justo quería ahondar en eso porque creo que el tema de la melamina, bueno, ya los chicos lo conocen. Ahora con esta explicación más detallada de la parte técnica, creo que les va a ayudar también en la decisión y de recomendar a los clientes. Y estas opciones de enchape también son muy, muy buenas. Sobre los 100 soles es un precio bastante económico, ¿no? Sí, en realidad es un buen precio, o sea, Sí, perfecto. eh, tiene la altura necesaria, abarca bastante, entonces haciendo una comparación, pues, o sea, entre otras opciones, te conviene mucho el tema de renueva melamina, ¿no? Sí, sí. Genial. Perfecto, Claro. César. Siempre claro como siempre. Listo, Saúl. Entonces creo que quedó todo claro. Igual, muchas gracias igual por la invitación. Estamos ahí para lo que necesites. Ok, gracias César. Un abrazo. Cuídate. Listo, nos vemos. Cuídense. Muy buenas noches a todos. Éxitos. Bueno, Catherine, después de la explicación de César, continuamos con la charla de cocina con Catherine, perdón, de dormitorios infantiles con Catherine. Me fui, me Sí. fui. Está bien, voy a compartir entonces. Compartir. Uy, creo que ahí sí se ve. Sí se ve, ¿verdad? ¿No? Sí. Ahora sí, ahora sí. Ah, ya. Ay, no sé qué he hecho. A ver. Ay, ¿qué hice yo? No, no me sale. Ay, a ver, espérame. Voy a dejar de compartir un ratito. Ajá. Espérame. Dame un segundito, que no sé qué he presionado. Ah, ya, ya vi, ya vi. Ah, dame un segundito. Ya, ahora sí. Ok. Ahora sí. Bueno, por último, en realidad quería mostrarles un poquito de lo que yo había podido ver en Casacor Sao Paulo, ¿sí? En espacios infantiles. De hecho, solamente habían dos espacios, ¿sí? Este que nuevamente va muy, muy de la mano con lo primero que les explicaba, lo de la etapa de apego. Y luego había otro de una etapa más de descubrimiento, ¿sí? Entonces, esto es lo que presentaron. De hecho podíamos ver formas curvas, ¿no? La parte de arquitectura un poquito más trabajada, ¿no? Porque se creaban nichos con estas formas orgánicas, ¿no? De hecho, la cuna venía a ser, sí, una de medida convencional, ¿no? Pero
lo que acompañaba el espacio sí era trabajado de bastante formas orgánicas, las texturas, ¿no? En microcemento, luego elementos como estos que también se están usando bastante, los columpios, ¿no? O por ejemplo, eh, ay, perdón, estas paredes, ¿no? Que tenían estas piedritas que de pronto se podían desprender, ¿no? El cambiador con el diseño nuevamente más orgánico, las fibras naturales presentes, el tipo de móvil ya no es el convencional, sino algo que tiene formas y colores. No el típico maripositas o animalitos, ¿no? Algo ya más, algo diferente, ¿no? Y los espacios ya no son tanto, de hecho, en general para dormitorios como que rosado, más llevados a un género específico, ¿no? Rosado, niña, celeste, ¿no? Ahora hay más libertad para usar, ¿no? Me parece interesante, de hecho, toda la parte de formas orgánicas que crearon, que envolvían el espacio, ¿no? Y utilizar, por ejemplo, el microcemento, ¿no? Todo este ambiente era muy así de tierra. Ay, Dios. Y este era el otro que también estaba expuesto. De hecho, acá se puede ver lo que les comentaba, ¿no? Aprovechar los espacios en altura para crear guaridas, zonas de lectura, ¿no? Zonas de juego. Y en la parte inferior también nuevamente habían juegos con fibras, camas, ¿no? Igual zonas de guardado accesibles para el niño, igual en los escalones, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que les quería compartir en base a mi experiencia, ¿no? Y también no solamente como arquitecto de interiores, sino también como mamá, que es otro tipo de visión, ¿sí? Bueno, Genial, genial, Catherine. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, primero felicitarte por lo que has presentado, ¿no? Pero creo que por acá sí, ha estado muy bonito todo. Si alguien tiene alguna pregunta, de repente que pueda ayudarles a resolver, Catherine ha hecho muchos proyectos infantiles y tiene mucha experiencia, capaz puedan preguntarle, no sé, algo de precios, algo, no sé, ustedes, se me ocurre, ¿no? Aprovechen que está aquí. Yo sé que aquí en estos momentos ella va a poder darles la información directamente de la mano. Catherine, ¿cuánto tiempo demora un proyecto una vez que ya hace que por ejemplo, una remodelación integral de un dormitorio infantil? Ya el cliente te aprobó la propuesta de diseño, te aprobó todas las partidas de ejecución y dice, vamos, ¿cuánto tiempo es el proceso desde que tú agarras y le dices a una carpintero, go, hasta que instalan todo? bueno, por lo general son 3 semanas o podría ser 4 si es que interviene mucho el cambio del piso o algo más, ¿no? Que hay que mover en estructuras o algo, ¿no? Pero creo que 3 semanas se puede lograr. De hecho, muchas clientas no tienen mucha noción y a veces llegan como que al último momento, me ha pasado, Yo lo quiero ¿no? para lunes. Ajá. Sí, porque ya está cerca la fecha, entonces, sí, llegan al último y nos ha tocado, sí, correr, hacerlo en 2 semanas, ¿no? Incluso, Claro. implementarlo así porque ahorita ya van a ser, ¿no? Pero Exacto. sí, yo creo que esa es más o menos el promedio, al menos en los proyectos que yo he trabajado. Y de hecho, siempre lo que hago también en taller es armar lo que yo voy a trabajar, o sea, el Ok, diseño, armarlo en el taller para revisar cualquier cosa, cualquier detalle. Yo suelo llevar el mobiliario por módulos, ok, sí, a los proyectos para no invadir mucho el espacio del cliente. Entonces, perfecto. siempre hacemos una presentación en taller y revisamos cualquier detalle que se vea y con ello ya doy, digamos, el go para poder llevarlo a los espacios, ¿no? Y con ello ya armarlo más fácilmente, ya con todas las observaciones. Perfecto. Justo Lucía hace una pregunta, ¿no? ¿Qué se debe considerar cuando la habitación es para dos niños de distintas edades? Es una buena pregunta. Sí, bueno, cuando me ha tocado de distintas edades, de hecho, me ha tocado hacer como la división del espacio, Ok, ¿sí? Y sí creo importante que se defina la pertenencia del espacio
de cada niño, porque cada niño es un mundo individual. Entonces, en este proceso de crecimiento necesitan identificarse, ¿no? Y comenzar a identificarse. Entonces, sí me ha tocado, si bien es cierto, jugar con una paleta de colores más versátil, de pronto no tan marcada en colores rosados, qué sé yo, o colores que sean muy contrastantes, pero sí que me ayude a que sea un espacio que visualmente se vea más neutral, pero que de todas maneras en ambos niños se puedan identificar de pronto creando diferentes papel tapiz con diferentes temáticas, ¿no? Pero sí que visualmente se acompañan de todas maneras, pero no con la importancia de que cada niño necesita su mundo, ¿no? Tenga su pertenencia. Indira está colaborando con una buena pregunta. Dice, ¿en la decisión de colores es solo por la elección de la temática o colores que el padre te da? ¿O también sugieres los colores adecuados según el temperamento de los infantes? Y la otra es si siempre tienes presente el método Montessori. Ah, ya. Eso de los colores, de hecho, cuando son niños que todavía, digamos, van a ser recién nacidos, generalmente la conversación es con los papás en mi caso. De hecho, los colores que suelo usar son como los que les enseñaba en el proyecto que veían de la cunita, bastante neutrales, ¿no? Bastante, que proyecten sobre todo lo que es tranquilidad, calma, ¿no? Porque en esa etapa de apego creo que es lo más conveniente desde mi experiencia. De hecho, hay papás que quieren ya usar algo un poquito más, no sé si decir atrevido, pero también se puede usar, pero de una manera, creo, balanceada, ¿no? Proporcional, de pronto no creando tanto ese contraste, porque recordemos que la etapa de apego necesita este espacio de tranquilidad, ¿no? Luego decía, ya, de acuerdo al temperamento de los infantes, de hecho, también es importante tener en cuenta, porque los niños tienen diferentes características, ¿no? Entonces, si yo tengo un niño que es full energía y eso, también tengo que proporcionarle este equilibrio, ¿no? Claro. Entonces, si yo creo mucho contraste, él va a estar a full y de pronto no va a descansar, ¿no? Cuando se necesita en esa zona de descanso, ¿no? Y lo del Montessori realmente no, depende mucho de los papás. Hay algunos papás que sí me dicen, nosotros criamos a nuestro hijo con el método Montessori y lo hacemos así. Y si no, bueno, lo hacemos de acuerdo, pero sí siempre tenemos presente qué tipo de educación o qué esperan ellos para su entorno, el entorno del niño, ¿no? Perfecto. Yanela Trujillo creo que también reitera lo que ya había comentado, la complejidad cuando los papás quieren la habitación para dos niños, ¿no? Porque a veces son gustos distintos, justo lo que mencionabas. Y Catherine pregunta, Catherine Alarcón, ¿involucras a los niños a veces para dar opinión? Porque a veces los padres sí, pues quieren que los niños opinen, ¿no? Sí, de hecho, como les decía, yo creo que sí es bastante importante, sobre todo cuando ya tienen 3 añitos o más, o 2 añitos, porque eso está muy relacionado a su autonomía, ¿no? Entonces, yo creo que sí, de hecho, es una experiencia también bonita y para nosotros también, porque como profesionales también aprendemos a poder llegar a ese cliente que también es finalmente el niño, ¿no? Exacto. Ahora, los papás, de hecho, me acuerdo que cuando trabajaba hace años en un dormitorio, sí recomiendo que cuando vayan a conversar con los papás sea siempre con los dos papás, porque de hecho no pueden verlo por separado, ¿no? Sí me ha pasado alguna vez en mi experiencia que por ahí el papá no quiso y ver nada, no, tú velo, y al final cuando ya era la presentación final, como que comenzó a decir, ay, esto no, pero ¿por qué es así? ¿Pero por qué esto? Entonces, sí, sí, desde esa experiencia al menos yo sí recomiendo que los dos estén involucrados, ¿no? Involucren. Cuando va a ser el recién nacido y en sí en toda la habitación del niño cuando el niño también puede opinar, ¿no? Yanela Trujillo pregunta si has realizado diseño para niños con habilidades especiales. No he tenido la oportunidad, sí me ha tocado, no específicamente habilidades especiales, pero sí me ha tocado niños que, por ejemplo, con las texturas tienen cierto, no sé cómo explicarlo, como cierto rechazo de pronto, Rechazo. no sé. Ok. Ajá. Entonces sí me ha tocado tener cuidado, ¿no? Y por eso siento que los espacios infantiles, entre comillas, parecen fáciles, pero es de bastante conversación
Ujú. del niño y de lo que va a involucrar su crecimiento, ¿no? Entonces sí me ha tocado me tocó una vez este niño que tenía el tema de la sensibilidad con las texturas, entonces sí tuve que tener más cuidado con ello y a su vez también me tocó que los ruidos muy fuertes no los toleraba. Entonces teníamos que hacer que el espacio también tuviera, se vuelva como algo bastante como hermético para que no se asustara, digamos, ¿no? Claro. Ahora, Lucía pregunta, ¿cuáles son los materiales más comerciales para este tipo de proyectos? Bueno, por lo general trabajo con melamina, con madera. De hecho, la madera es bastante noble porque recordemos que los niños están en juego, entonces se pueden golpear. Entonces, la madera es algo bastante noble. Como decía, por ejemplo, en la presentación de Arauco, el tema de los cantos gruesos, ¿no? Para cualquier espacio infantil es sumamente importante. Otros materiales, bueno, eso, los papel tapiz, las telas bastante importante el tema que sea como los líquidos, ¿no? Luego, bueno, también usamos fibras. Ahora está muy de moda también lo que son las fibras, ¿no? Las esterillas. De hecho, igual hay que tener bastante cuidado porque estas esterillas tienen como unas hilachitas, ¿no? Y entonces, como hay que ponerlas de forma natural, sueltan eso, ¿no? Entonces hay que ser bastante estratégico también con ello. Justo Shirley suma también que la madera, el uso de la madera es importante porque se puede volar las esquinas, Claro, ¿no? Y sobre todo sí, el tema de los correcto. golpes, sí, Ajá, sí, correcto. sí. Sí, tal cual. Hace años salió en Brasil le llamaban kit del niño seguro, ¿ya? Donde venían esquineros, eran unos esquineros especiales de goma que, o sea, ya Ah, venían sí. solamente para pegar, sí, porque ahí es donde sean duros los niños, ¿no? Otro, los Sí. puntos, las tapitas para los enchufes también, ¿ya? Porque los niños son traviesos, porque comienzan a crecer y comienzan a meter ese armador por ahí y todo eso. Entonces, me imagino que el tema de seguridad es muy importante también en la etapa de diseño y ejecución, ¿no? Sí, también, de hecho, ahora están más al alcance de los padres estos elementos que son protectores, que complementan lo que hacemos, ¿no? Son elementos que al final, que parece que no fueran importantes, pero al final sí. De hecho, también el tema de los productos que usamos, ¿no? Que los solventes de pronto no sean tóxicos, entonces, eso también. Claro, porque están explorando, están comiendo todo a Todo la lo van a boca. llevar a la boca. Sí, sí, sí. Mira, qué importante, qué importante. Sobre todo, ahora, pasa también que los niños, y cómo hacen los padres? Por ejemplo, en el caso de usted, ya, viene un padre, el niño está naciendo, le hicieron el diseño, la habitación, y el niño comienza, eso es para 4 años más o menos. Al quinto año ya como que el uso del ambiente cambió, ¿no? Porque el niño ya está yendo a prekinder y todo. Bueno, depende, porque como les comentaba en el proyecto el de la bebita, sí, este proyecto, por ejemplo, la cuna y eso la diseñé de manera versátil para que la acompañe en las diferentes Ok, etapas, ¿no? preparándolo ya para el cambio. Sí, y en realidad cuando comenzamos a diseñar desde la etapa explorativa, también muchos papás incluso, porque también para esto es una inversión, ¿no? Sí, claro. Implementar tu cuarto. Entonces, piensan, y yo siento que ahora también, bueno, al menos en mi caso ha venido papás que me dicen, quiero que no tenga una temática específica, que sí se sienta un dormitorio infantil, pero que pueda evolucionar a un dormitorio de preescolar, de escolar, incluso hasta de preadolescencia, ¿no? Claro, claro. Sí, porque es una inversión fuerte y después ya se junta con la inversión de colegio y todo eso, ¿no? Sí, Ujú. sí, genial, genial. Justo mencionaba Shirley que sí hay que proyectarse, pues, ¿no? Para que el mobiliario acompañe. Sí. Y eso es cierto. Bueno, Catherine, ha estado muy dinámica y sobre todo muy explicativa. Espero que las personas que han sumado le saquen mucho provecho a esto. Te agradezco por tu tiempo y ya estaremos seguramente viéndonos con algunos de ustedes. Nos vemos el sábado por la reunión del club. Chicos, recuerden, ya quedan pocos días, estamos 23, el 5 de noviembre cierran las inscripciones para el concurso. No se queden fuera, no se queden fuera y nada, muchas gracias, Catherine, nuevamente.
Gracias a ustedes y bueno, espero haber aportado un poquito desde mi experiencia. De todas maneras, de todas maneras. Muchas gracias.